Miércoles vamos a estudiar un tema maravilloso que está en el Evangelio de Juan o San Juan, capítulo 16, más específicamente desde el versículo 8. Vamos a dar primero una acción de gracias, a hacer una acción de gracias para nuestro Dios, para nuestro Señor. La oración y la meditación como tal, es que orar y meditar es muy parecido, ¿no? Todas tenemos la idea de que orar es hablar, hablar y hablar, pero la oración no solamente es hablar, la oración también es escuchar, la oración también es estar en silencio, la oración también es meditar. Cuando estamos frente a la divina providencia, frente a la majestad de nuestro Dios, frente a la grandeza de nuestro Dios, quien todo lo sabe, quien todo lo puede, para quien todo es posible, pues a veces realmente las palabras sobran o estorban incluso. Dice Romanos que si nosotros sabemos orar como conviene, y si no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo nos ayuda a orar como conviene desde nuestra humana debilidad. Él nos pone las palabras o nos insta a estar en la actitud correcta ante la divina providencia, ante su propia presencia, para que mediante la fe logremos traer al mundo material todo aquello que ya ha sido creado, preestablecido para cada uno de nosotros. Caminamos en obra buena, preparada anticipadamente. Por lo tanto, esa es la confianza que tenemos en Dios, que Dios ya hizo provisión para nuestro camino, para nuestro viaje. Usted y yo estamos hoy en el día a día, aquí, enfrentando cada día, como dijo Jesús, en su humana debilidad o en su experiencia humana, Él dijo, bástale a cada día su propio afán. O sea, no nos desgastemos innecesariamente pensando en el día de mañana, ¿cierto? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo negociaremos? Sino que cada día ocupémonos de cada día. Hacemos previsión para el futuro y hacemos provisión para el futuro como parte de la buena administración que hacemos de los recursos que recibimos, pero no permitimos que el futuro nos llene de ansiedad y de preocupación, porque confiamos en Dios, tenemos una fuerte fe en Dios, una creencia en Dios, a nivel de nuestros pensamientos, estamos plenamente convencidos de que Dios ya hizo provisión para nuestra experiencia humana. Tanto así que Él lo decreta en su palabra, diciéndonos que somos más que vencedores. Esa es nuestra fuerte confianza en Dios. Dios siempre suple y suplirá. Dios siempre, siempre suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amado Dios, desde este lugar de la tierra donde cada uno de nosotros nos encontramos, desde este lugar del universo, hoy te decimos gracias. Gracias por la nueva vida en Cristo, gracias por la mente de Cristo, gracias por la experiencia del nuevo nacimiento, gracias por la nueva forma de pensar. Gracias por la paz que se genera en nuestras mentes, en nuestros corazones. Gracias por la intervención que haces en la vida de cada uno de nosotros y en los asuntos naturales de nuestra vida, permitiéndonos experimentar el poder en nuestras experiencias humanas, la salud corporal, la provisión, la protección, la dirección, experimentando cómo se abren puertas, cómo se crean o cambian circunstancias, para que a nosotros literalmente nos vaya bien, para que prosperemos, para que mejoremos, para que podamos estar sobre las circunstancias y no debajo de ellas. Hoy te damos muchas gracias también por la enseñanza que trae vida, que trae libertad, que trae liberación de la vieja escuela, de la vieja manera de pensamiento y que nos permite pensar de una manera correcta, una forma de pensamiento que, como dice Jesús en su experiencia humana a los judíos, conocer la verdad y la verdad los hará libres. Muchas gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecidos. La gracia y la paz sean siempre con ustedes. Quiero comentarles algo interesante. Quiero pedirles el favor de que me sigan en esto, de que anote los textos que se nombren y de que usted por aparte luego estudie e investigue nuevamente, si le es posible. La forma de pensamiento en cuanto al futuro
y en cuanto a la salvación que nos ofrece el cristianismo actual de los últimos 20 siglos, en cuanto al destino final del ser humano, sea este el alma o el espíritu, es la siguiente, hablando de la salvación y hablando del juicio. Vive una vida apartada de lo que se llama o denomina comúnmente pecado. Haz todo lo que sea posible para tener buen comportamiento. Obedece los mandamientos y busca a Dios mientras que estás vivo. Una vez que mueras, entonces, en algún momento de la historia futura, vendrá un acontecimiento que se llama el juicio. En el juicio se te sumará el buen comportamiento que tuviste en vida. Se mirará cómo obraste, qué hiciste, si obedeciste o desobedeciste, cuál fue tu comportamiento. Se sumará todo eso y se pondrá en una balanza. Si te va bien y logras que te vaya bien, serás salvo y entonces irás al cielo. Si no alcanzas a cumplir el estándar de la demanda de la justicia divina, si te rajas, si quedas por debajo, si no tuviste buen comportamiento, si tuviste malas acciones, entonces te perderás y te irás para el infierno. En el cielo una eternidad o en el infierno una eternidad. Esa es la salvación que nos ofrece el cristianismo actual. Es la salvación basada en qué yo puedo hacer para ser salvo. Es una salvación basada en el comportamiento humano, en las acciones humanas. Hoy quiero hablarte de 3 puntos que habla Juan, capítulo 16, versículo 8, y uno de ellos es el juicio. Y quiero mostrarte hoy otra cara, la cara del nuevo pacto, la cara del evangelio de Cristo, el evangelio eterno. Cómo Dios opera en y a favor de nosotros en el conocimiento para asegurarnos en vida la salvación y que no haya que esperar para morir, para ir al cielo o al infierno, sino que en vida estés en el cielo y que en vida disfrutes el regalo de Dios. La forma como nos presenta la iglesia la salvación es como decir que el sacrificio de Jesús no es suficiente, no alcanza, que por lo tanto Él pone el 75% de la salvación y el 25% nos corresponde a nosotros. Si nosotros no cumplimos el 25% de nuestros actos buenos o buen comportamiento para la salvación, el 75% que puso Jesús en la cruz no sirve. Y entonces, igual, aunque hayamos vivido para Él toda una vida humana, nos perderemos en el infierno para siempre. Aparte de que estaremos siendo atormentados por todas las cosas que se dicen que hay en el infierno. Vamos a mirar cómo el Evangelio de Cristo nos presenta el juicio. Si ya es, si fue o si será. ¿Y qué seguridad nos da de la salvación el Evangelio de Cristo también? Uno puede pasar una vida entera de 100 años, 60 años, 70 años, 90 años, 20 años y morir. Morir creyendo en el Señor, morir entregado a una religión, morir absteniéndose de cosas de esta vida que uno piensa o le enseñaron en su iglesia que son malas, que son pecaminosas, que no sirven, que no ayudan, y aún así, con todo eso, en el conocimiento de la iglesia, lo que enseñan, uno se puede ir al infierno. Es decir, en el juicio uno se raja porque no alcanzó. Miremos qué dice la Biblia. Hoy te invito para que miremos uno de los 4 evangelios que están en la Biblia, que es el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a mirar que desde el versículo 1, todo el capítulo está hablando del Espíritu Santo, pero vamos a ver específicamente qué dijo Jesús que haría el Espíritu Santo cuando estuviera en la tierra. O sea, ¿qué haría el Espíritu Santo en el mundo? ¿Y cuándo lo haría? Y vamos a estar muy atentos al texto que dice, cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo. Usted que es iglesia, yo que soy iglesia, y aún los que no son iglesia, en el sentido de que no saben que son iglesia, porque somos iglesia todos, hoy quiero recordarles o compartirles o afirmarles en esta verdad. El Espíritu Santo ya está en la tierra. Históricamente,
históricamente, como un hecho histórico, el Espíritu Santo vino a la tierra en el día de la fiesta de la cosecha, fiesta de la abundancia, que es conocida como el Pentecostés. Narración que hace el médico Lucas en el capítulo 2 del libro de los Hechos. 40 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo. O sea, hubo esa manifestación visible donde muchas personas, miles de personas en Jerusalén fueron testigos presenciales de esa manifestación de Dios, de ese derramamiento del Espíritu, de ese bautizar del Espíritu en la vida de 120 personas o 120 creyentes, entre los cuales estaban los discípulos que ahora iban a ser apóstoles, los creyentes que en su mayoría eran los 70 que trabajaban para Jesús, ahí tenemos unos 82, María, la madre de Jesús, algunas otras mujeres y algunos otros creyentes, 120. Allí con ellos comenzó a multiplicarse y a crecer la iglesia. Eso lo encuentras en el libro de Hechos, capítulo 2. En ese momento histórico, 40 días después de la muerte y la resurrección del Señor, viene el Espíritu Santo a la tierra, cumpliendo la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28. Anótalo, luego lo puedes leer, Joel 2, 28. Ahora, lo que Jesús dijo acá, lo dijo del Espíritu Santo que vendría. La única persona que tenía al Espíritu Santo plenamente en él, habitando en él corporalmente, era Jesús. Recordemos que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán para cumplir con la tradición y con la ley, Juan el Bautista le dio a Juan lo único que él podía darle, que era un bautismo de lavamiento de agua. Pero el Dios Padre Todopoderoso le dio a Jesús lo que Juan no podía darle, le dio espíritu. Entonces allí es donde aparece en los vitrales y en las historias la palomita que desciende sobre Jesús, que representa al Espíritu Santo. Jesús fue bautizado o lleno del Espíritu Santo en su humana debilidad, en su corporalidad, cuando fue bautizado por Juan. Juan le da agua y Dios el Padre le da espíritu, que es lo que necesitaba Jesús para poder desarrollar todo su ministerio. Los discípulos, que en ese momento eran 12, tenían autoridad delegada de Jesús para hacer milagros, para sanar enfermos, para hacer cosas extraordinarias, y también los 70 que trabajaban para Jesús en la parte de la presentación de Jesús, anunciando en los pueblos la visita de Jesús, todo ese trabajo logístico, ellos también tenían autoridad delegada, pero solo Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo encuentras? Lo encuentras en Juan capítulo 14, léelo desde el versículo 17 en adelante, y se va a dar cuenta usted que Jesús les dice que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero estaría en ellos después, más adelante. En ese momento no estaba en ellos, sino con ellos. La única persona que estaba llena del Espíritu Santo era Jesús. Bueno, teniendo en cuenta esa antesala, entonces leamos el texto de Juan, capítulo 16, versículo 8. Jesús les dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 palabras que representan mucho para el cristianismo: pecado, justicia y juicio. Ahí hace Jesús una aclaración en ese momento a los discípulos, a los judíos que lo escuchaban, diciéndoles básicamente qué es cada una de las 3 cosas. La primera que dice allí, dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Luego viene la parte donde dice que hay más cosas que él debe enseñar, que él debe hablar. Está hablando del evangelio eterno, está hablando de la revelación, pero que en ese momento de la historia de su humanidad, él no podía aún contarles a los discípulos, no podía decirles aún, porque no lo entenderían. Además, porque aún no se había derramado la sangre para hacer el cambio de pacto. Entonces había que esperar hasta más adelante para que se pudiese dar la revelación como tal. Esa revelación
la daría Dios mismo o se manifestaría a sí mismo a través de la persona del Espíritu Santo. Bueno, vamos a mirar entonces las tres palabras que se dan allí en ese momento de la enseñanza como tal. Bueno, vamos a tener en cuenta entonces, anote por favor, le pido el favor de que usted anote, por favor, las tres cosas. Primera palabra que vamos a mirar esta noche, en los minutos que tenemos, es que cuando el Espíritu Santo estuviera en la tierra, convencería al mundo primero de pecado y aclara que ese pecado es por cuanto no creen en él. Recuerden que el pecado de condenación es la incredulidad. La incredulidad es lo que le cierra la puerta de la posibilidad de la salvación a una persona. La fe es aquello a lo cual el Señor nos volvió nuevamente. El Hebreo dice, por ejemplo, que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Lo que mató a Adán como género humano es la incredulidad, fue que se alejó de la fe, dejó de creer en las palabras de Dios, dejó de depositar su confianza en Dios y de alguna manera comenzó a tener más fe en su propia humanidad, en su propio conocimiento, en su propio raciocinio, o sea, en el bien y en el mal, en el conocimiento propio, y eso lo mató. Lo mató porque lo alejó de la fe, lo mató porque lo alejó de depositar su confianza en Dios y empezó a confiar en sí mismo, en sus propios razonamientos necios, por así decirlo. Entonces, lo primero que miramos allí es de pecado. ¿De qué convence el Espíritu Santo a cada persona? De pecado. Los que han creído, o sea, han sido convencidos, y al ser convencidos, entonces se les ha remitido o se les ha perdonado su pecado. Juan capítulo 1, versículo 29 dice así: Juan el Bautista, observando a Jesús que venía hacia él al Jordán para ser bautizado, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una muy buena oportunidad para recordar y aclarar esto. Temas como estos que se aclaran en otras enseñanzas porque no podemos tomarlas todos en este espacio, pero para usted es una bendición. Lo que la iglesia llama pecado, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no lo llama pecado. Vuelvo y te lo repito. Lo que la iglesia llama pecado, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no lo cataloga como pecado, sino que lo aclara como obras o manifestaciones de la carne. Cuando Juan habla, no habla de los pecados del mundo, sino que dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado de la incredulidad, el pecado de condenación. Y de ese pecado, a usted y a mí y a millones de personas, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo ya nos convenció, es decir, nos permitió volver a creer. El hecho de creer nos abre las puertas de la oportunidad delante de Dios. El hecho de creer nos permite cambiar las circunstancias. El hecho de creer nos permite disfrutar la espiritualidad. El hecho de creer nos permite ser salvos, porque quien no cree no es salvo. Es fácil de explicar y fácil de entender. Si Dios establece la norma y Dios establece que para que uno sea salvo o tenga comunión con Él, debe creer en lo que Él es, en lo que Él dice, Él pone la condición, y uno como humano se niega a creer en lo que Él es o en lo que Él dice, pues automáticamente no es que Dios lo esté condenando, es que automáticamente uno se condena. Ya está condenado. No hay forma de que sea salvo. Te lo voy a aclarar un poquito más con Juan capítulo 3. Y una vez voy a pedir acá, solicitar que se me regale por favor un poco de agua o de café para poder hablar. Y es esto, mira, Juan 3 dice así, Juan capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Mira, esto es hermoso, ponle mucha atención. Si de pronto te distraes por algo, mira nuevamente la grabación cuando la enviemos, por favor, porque Juan 3, del 17, 18 y 19 dice de la siguiente manera, dice así, dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, todo aquel que en él cree ya es salvo. Ponle atención. Todo aquel que en él cree es salvo. Y todo aquel que no cree en él ya ha sido condenado. Lo escuchaste. Todo aquel que en él no cree ya ha sido. No habla de que va a ser.
ya ha sido condenado, porque la condenación de la que habla el Evangelio es diferente a la condenación de la que habla la iglesia. La iglesia habla de condenación como un juicio y una imputación de un cargo que lo va a llevar a un lugar llamado el infierno, el lugar del que la iglesia habla como infierno y que presentan como infierno. La condenación de la que habla aquí el Evangelio es que todo aquel que no cree no participa del favor de Dios, no participa de la puerta abierta, no participa de la bendición, de la comunión con Dios. Y a eso es lo que la Biblia llama ya ha sido condenado. Porque la persona entonces debe vivir su experiencia humana sin comunión con Dios. Debe vivir su experiencia humana sin contar con la ayuda de Dios. Mira, hay una gran diferencia entre usted que cree y el que no cree. Porque usted que cree, por ejemplo, cuando está enfermo, cuando tiene una puerta cerrada, cuando enfrenta un problema personal, familiar, laboral, económico, usted remite su pensamiento a Dios como pensamiento, como intención, como meditación o como oración. Y ese acto de dirigirse a Dios genera en usted salud, genera esperanza, genera vida, genera ánimo, genera nuevas fuerzas. Esa experiencia no la tiene el que está condenado, es decir, el que no cree, porque como no cree, no accede a lo que usted que cree, sí accede. ¿Ven que es diferente la condenación que ofrece la iglesia a la condenación de la que habla la Biblia, la palabra de Dios? Entonces, convencerá al mundo. Como el Espíritu Santo ya está, lo que él hace es que llama a personas como usted y como yo y les dice, miren, usted puede creer y por creer usted ya es salvo. Ser salvo aquí se entiende como por creer usted tiene acceso a Dios, tiene comunión con Dios y le da la buena nueva y le dice, y Dios no está enojado con usted porque Dios ya le perdonó. Entonces, por lo tanto, usted puede llamarse hijo de Dios. No le ofrece el Señor que pertenezca a una iglesia o religión, sino que usted sea llamado hijo de Dios, porque es lo que usted realmente es y lo que yo soy. En el Espíritu somos hijos de Dios. Entonces, qué maravillosa bendición poder comprender esta verdad hoy, que con el Espíritu Santo estando en la tierra, convence a cada persona de pecado. Usted que ya ha creído, ya ha sido convencido. Es decir, usted dejó el pecado de la incredulidad y se ha vuelto a la fe. De las otras cosas que la iglesia llama pecado, la Biblia las llama es obras de la carne. Eso se puede aclarar en otro tema o usted puede buscarlo ya en los videos que ya están en la página de YouTube. Allí va a encontrar temas que le van a explicar claramente esto. Entonces, el pecado de condenación, la incredulidad, es algo que el Señor ha prometido que el Espíritu Santo viene y nos ayuda a abandonarlo, a dejarlo, cuando logramos creer. Yo hoy le doy gracias a Dios por usted, por su vida, porque usted cree, usted está escuchando. La fe viene por el oír, usted está creyendo. Y si es la primera vez que lo escucha hoy, maravilloso también, porque puede tener la maravillosa experiencia de experimentar la comunión con Dios, la paz personal y saber que Dios nunca te ha condenado. Dios siempre ha tenido la puerta abierta. Los que te han condenado o la que te ha condenado ha sido la iglesia. No doy un nombre porque no me refiero a un grupo determinado de comunidad, sino a la iglesia, al conglomerado de la fe, que con buena intención, pero con mala información y con desconocimiento, o sea, con ignorancia, en vez de presentarle a las personas la puerta abierta para volver a Dios, han bloqueado a las personas y han condenado a las personas. Aún es más, parece ser que algunos grupos gustaran, desearan, algunos grupos, bendiciones, gracias, algunos grupos desean la condenación de las personas. Es como si tragaran saliva cuando piensan en la condenación, como si alguien dijera, qué rico que la gente se condene, pero realmente nunca ha sido esa la intención de Dios. Entonces, primero el Espíritu Santo convence a las personas. Mire, el Espíritu Santo, hermano, hermana, amigo, familiar, ser humano que me escuchas, maravilloso en esta noche, pastores, líderes, escuchen esto. Usted no convence a ninguna persona. Usted puede presionar a una persona. Usted puede intimidar a una persona. Usted casi que puede obligar a una persona a que se meta en su religión. Pero usted no puede convencerlo. El único que puede convencer a una persona es el Espíritu Santo.
Desde adentro hacia afuera, el Espíritu Santo habla a la mente y al corazón y lleva a la persona a ese entendimiento de que si busca a Dios, Dios lo recibe. Mateo 11:28 dice así. Mateo 11:28 dice Jesús: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted estuvo cansado y trabajado en un tiempo. Hoy ha venido el Señor. De brazos abiertos Él le ha recibido. Descanse en el Señor. Si usted está cansado y cargado, está en el mejor lugar hoy escuchando y viendo. Porque usted puede dejar allí en el Señor sus cargas, sus preocupaciones, sus angustias, y puede confiar en el Señor. El yugo y la carga de la iglesia y de la religión es muy pesado, es muy difícil, es casi imposible. El yugo y la carga de Jesús son fáciles y son ligeros. Entonces, hoy te doy la buena nueva. Él ha convencido al mundo de pecado y sigue convenciendo a las personas para que crean, porque el pecado es no creer en el Hijo de Dios. Ese pecado condena a la persona en vida, porque le impide acceder a todo el beneficio que ya el Señor ganó y nos ha dado a cada uno de nosotros. La segunda palabra que aparece allí es de justicia. Y si lees bien el texto, que es muy hermoso, si tienes forma de leerlo bien y si no, anota allí, dice que la segunda cosa que va a hacer él es que va a convencer a las personas de justicia. De justicia. Y dice el texto en el versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Qué texto tan rico, tan abundante, tan generoso, de justicia. Tengo que tocar algo del Antiguo Testamento para poder comprenderlo. La religión cristiana, tanto la religión universal como las iglesias protestantes, el cristianismo, nacen del judaísmo. Vienen del antiguo pacto, de la ley. Vienen de la ley mosaica. En la ley mosaica se exigían una serie de sacrificios que había que matar algunos animales y pagar algunas ofrendas para poder hacer que la justicia divina, que estaba muy enojada en ese momento, se aplacara un poco y fuera benévola con el hombre durante un año. Cada año había que pagar unos sacrificios, presentar unas ofrendas para aplacar la ira divina por la desobediencia del ser humano, por los pecados, por las acciones del ser humano, contra el ser humano, contra la naturaleza, contra lo que fuera bueno. Entonces, si aplacaba la justicia, una vez al año se hacía por año, por año. Había una demanda de la justicia divina. No se había logrado un sacrificio que lograra quitar el pecado del ser humano, removerlo, y que lograra tener un efecto eterno en el tiempo hacia el futuro. Entonces, cada año había que hacerlo. Cuando Jesús dice, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de justicia, es que le va a notificar a los seres humanos que hay un sacrificio que se presentó y que hacia atrás quitó el pecado. Oído, no lo cubrió, lo quitó. Y hacia adelante en el futuro es tan extenso que es eterno. Uniendo estas palabras con lo que dice Hebreos, donde dice que el sacrificio del Cordero se presentó una vez y para siempre. Dice también Hebreos que habiendo obtenido eterna salvación. Entonces mira, el sacrificio de Jesús satisfizo, pagó el precio de la demanda de la justicia divina, que tenía que ser un sacrificio perfecto, con sangre perfecta, sin pecado. Y ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz al morir y resucitar, el sacrificio de la sangre eterna derramada por Cristo en la eternidad, pagó el precio para rescatar al ser humano. Y entonces, como se hizo y no es necesario que se vuelva a hacer, Jesús dijo claramente de una vez lo que dice acá en Juan, también lo dice en Hebreos, dice que el sacrificio, la ofrenda, se hizo una vez y para siempre. Nunca más se va a volver a hacer. Nunca más el Señor va a volver a la tierra a morir otra vez. Nunca más se va a volver a derramar sangre para quitar el pecado, ni para satisfacer la demanda de la justicia divina.
Lo que el Espíritu Santo hace es convencer a las personas de que ya fue pagado el precio que exigía la corte divina para rescatar al ser humano. El precio para quitar el pecado y que fuéramos declarados justos delante de Dios. Ese precio no lo pagó el ser humano, lo pagó el Hijo de Dios en su forma humana. Nos cubrió a todos el Hijo de Dios y por eso hoy en día nosotros podemos presentarnos ante Dios como justos, pero no justos por buen comportamiento, no justos por guardar unas normas, no justos por pertenecer a una religión determinada, sino justos por estar abrazados, cubiertos, bautizados, introducidos dentro del sacrificio de Jesús. Su muerte, su resurrección, pagó la demanda. Dice Romanos 6:23, préstale atención a esto. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna. ¿Cómo sabemos que el sacrificio de Jesús pagó el precio y que nos declaró justos? La prueba de que lo que te digo es verdad se encuentra a una buena cantidad de kilómetros de acá. Se encuentra en Jerusalén. La prueba es la tumba vacía. Si Jesús hubiese muerto en pecado, o si Jesús no hubiese pagado el precio que demandaba la justicia divina, Jesús hubiese permanecido muerto. Si hubiese permanecido muerto, no hubiese resucitado, no nos hubiese podido lavar con su sangre, o perdonarnos, o darnos salvación o vida eterna. Entonces, se hubiera hecho necesario durante estos 20 siglos más sacrificios. Pero la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús y que el sacrificio de Jesús cumplió la demanda es que la muerte no pudo retener a Jesús y al tercer día lo liberó, lo soltó y entonces Jesús resucitó. Esa tumba vacía es la prueba. Esa tumba vacía nos habla de la justicia que se pagó el precio. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Por lo tanto, no es necesario otro sacrificio. ¿No le parece a usted maravilloso que en vida usted pueda recibir un conocimiento en vida que le dice que su pecado fue quitado? Pues usted ahora cree. Y que usted ha sido declarado justo delante de Dios en vida, porque ha creído. Y porque hay una prueba histórica de una tumba vacía. Y porque Jesucristo resucitó. Y le añado algo más maravilloso. Si usted y yo no hubiésemos sido perdonados, y si usted y yo no hubiésemos sido limpiados, usted y yo no tendríamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, yo le pregunto hoy a usted que cree ahora, y que aparte de eso lleva meses o años en la experiencia cristiana, usted sabe lo que ignoraban los corintios. Espero que usted sí lo sepa. Usted sabe que usted es templo del Espíritu Santo. Usted sabe que usted en su espíritu es morada de Dios. Maravillosa noticia. Extraordinaria noticia. Porque lo que eso dice es que usted es justo delante de Dios. Si no lo fuera, usted no podría tener el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, o usted no estaría vivo. Porque entonces la justicia divina le hubiese destruido a usted en su parte humana si hubiese pecado. Pero el pecado fue quitado, usted ha sido declarado justo. Y eso también nos asegura otra cosa maravillosa, y es que Él nunca tiene que volver a morir. Y cuando yo escucho eso, de una vez y para siempre, perfectos una vez y para siempre, santificados una vez y para siempre, me da un tremendo descanso al saber que no tengo que esperar mi encuentro con la tumba fría y esperar después para saber si soy salvo, sino que en vida puedo abrazar en mi corazón las palabras del Espíritu Santo a través de Pablo en Efesios cuando dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Habrá alguno preguntándose, ¿y los pecados? Bueno, las obras de la carne, ¿qué pasa con ellas? Voy a responderte rápidamente para que tengas tranquilidad. Si actúas carnalmente, si vives carnalmente, si haces lo que no es correcto, el hecho de que seas salvo no te librará
de cosechar las consecuencias de tu mal comportamiento. No se engañen, de Dios nadie se burla, por lo tanto, todo lo que siembran, eso cosecharán. Así que yo espero que, teniendo sabiduría espiritual, habiendo nacido de nuevo, sabiendo que no le debes nada a Dios y sabiendo que tienes comunión con Dios, que siembres de tal manera, que vivas de tal manera, que te conduzcas de tal manera, que lo que provoques en la experiencia humana para tu propio beneficio sea bueno. Y que si has estado cosechando lo que no conviene, comiences a sembrar semillas nuevas, o sea, unas actitudes y acciones diferentes, nuevas, para lograr, porque ya estás bendecido, tienes el favor de Dios. Todo lo que haces se multiplica. Entonces, ojo, no hagas mal, para que no coseches mal. Haz el bien. Tienes un conocimiento humano, un entendimiento humano, inteligencia, sabiduría. Tienes la luz que te brinda la palabra de Dios. Tienes al Espíritu Santo. Tienes estas buenas noticias. Condúcete bien. Condúcete bien. Porque si te conduces mal y actúas mal y obras mal, lo que recibas como consecuencia no es castigo, sino simplemente que tus propios actos te han alcanzado. Y no podrás culpar a Dios ni al diablo. Eres responsable. Por eso Dios dice en Gálatas, no se engañe. De Dios nadie se burla. Si siembras mal, cosechas mal. Romanos dice, el Espíritu Santo, en el capítulo 8, dice Romanos, el que siembra para carne, de la carne recibe corrupción y muerte, destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, el que abraza estas verdades y vive en ellas, del Espíritu recibe vida y paz. Y hoy te pregunto, ¿qué quieres para tu hogar? ¿Qué quieres para tu economía? ¿Qué quieres para la empresa? ¿Qué quieres para la experiencia humana? ¿Vida y paz o muerte y corrupción? La decisión es tuya. Qué maravilloso regalo nos da la gracia. El tercer punto, extraordinario, maravilloso, que es con el que comenzamos y terminamos hoy, el juicio. Mira lo que dice el texto en el versículo 8. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de juicio. Juicio. Y mira lo que dice el abrebocas que da allí el Señor, porque Él dice, yo no puedo decir más, todavía no puedo, porque no había muerto, no había ido a la cruz, no había resucitado, no había cambio de pacto, no había sido quitado el pecado aún. Entonces Él dice, en el versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, normalmente, la iglesia, la enseñanza, cuando lee esto, dice, el diablo. Entonces nos remiten a todos al diablo que la iglesia nos ha enseñado. Es un señor que se llama Lucifer, o se llamaba Luzbel, o Lucero de la mañana, y bueno, que trabajaba para Dios y que le creó a Dios una revuelta en el cielo, y bueno, vino ahora a la tierra, y luego nosotros aquí también, y eso es lo que nos enseña. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y yo quiero llevarte un momento al Génesis, hacerte un recorrido. Si lo ves claramente, está bien. Si no lo ves, no hay problema. La palabra es una semilla que se siembra y luego da fruto. Pero al estar el video, puedes verlo después nuevamente y entonces seguir los pasos hasta que el Espíritu mismo te lo haga ver. Porque yo no te lo puedo hacer ver. Me puedo desgastar tratando de que lo veas y no lo va a lograr. Pero si estás en el momento adecuado y perfecto, y si estás en el momento perfecto, que es hoy aquí, cuando el Espíritu Santo te tiene oyendo, pues muy seguramente vas a decir, ya lo veo, lo entiendo claramente. Génesis 1 dice que cuando Dios creó todas las cosas, luego creó al ser humano a su imagen y semejanza, en espíritu. Luego en el capítulo 2, Dios forma al ser humano del polvo de la tierra, y ese ser espiritual que Él había creado sopla, lo mete en ese muñequito de tierra, de barro, le da alma para que pueda socializar entre ellos y con el medio ambiente, pueda participar del medio ambiente, pueda también comprender la vida espiritual, tener comunión con Dios. Pero en el capítulo 1 ya Dios le había dicho al ser humano, le dijo, en la tierra vas a juzgar, sojuzgar, gobernar, vas a ponerle nombre a todas las cosas. Es decir, el ser humano es el representante de Dios en la tierra. Adán es el representante, Adán es género humano. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿A quién Dios estableció en la tierra para que gobernara? Dios es rey. ¿A quién Dios estableció en la tierra para que tomara decisiones? Para que juzgara en la tierra, para que ponga nombres, para que haga lo que quiera en la tierra, porque Dios le entregó al hombre la administración del sistema como tal.
al ser humano. 4000 años después aparece Jesús en el escenario bíblico, habla del príncipe de este mundo, y hay un texto muy maravilloso donde él dice también ahí más adelante, dice, bueno, vámonos, porque el príncipe de este mundo ya viene, y el príncipe de este mundo nada tiene que ver conmigo. Y yo le pregunto a usted, ¿quién entregó a Jesús a la muerte? ¿Quiénes entregaron a Jesús? Bueno, Judas, ser humano, lo vendió. ¿Quiénes lo entregaron a los romanos? Algunos judíos, entre ellos algunos dirigentes religiosos, seres humanos. ¿Quiénes gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale? Seres humanos. El príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, que tenía que ser juzgado, es el ser humano. Mira lo que te voy a decir, préstale atención. Cuando Jesús nace, toma forma de aquellos a los cuales va a salvar, seres humanos. Y cuando Jesús fue a la cruz, ¿piensas que Jesús fue a la cruz y murió por los leones? ¿O por las jirafas? ¿O por los delfines? Jesús fue a la cruz y murió representando a los seres humanos, porque son los seres humanos los que estaban en juicio. Son los seres humanos a quienes se les hacía el juicio. Aún es más, siguiendo la enseñanza tradicional de la iglesia, es a los seres humanos en espíritu o en alma a quienes después se les va a hacer juicio. Por lo tanto, cuando Jesús va a la cruz y muere, está participando del juicio, pero el juicio no es para Jesús. Jesús no tiene pecado. Jesús nació sin pecado. Jesús murió sin pecado. Entonces, ¿a quién representa Jesús en la cruz? El primer Adán, el humano, a las almas vivientes que se apartaron de Dios. El segundo Adán, Cristo, el espiritual, a los espirituales. Pero antes de la cruz, él participa de Adán en su humanidad. Entonces mira lo que dice el texto. Y de juicio. Y luego dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y sabes una cosa tan interesante. Ya había sido juzgado el hombre por la ley, que es el evangelio del antiguo pacto, y ya había sido juzgado el hombre, y el hombre había sido hallado falto. Ya el hombre ha sido condenado por Dios. El hombre ya había recibido juicio de muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos habían sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado del hombre natural irremediablemente era la muerte. Es decir, el juicio ya se había hecho y el hombre salió culpable. Jesús va a la cruz en representación de todos los seres humanos. ¿Y qué creen ustedes? Jesús muere. ¿Y por qué muere Jesús? Porque Jesús no murió por él. Él no podía morir. Pero Jesús en la cruz representa al ser humano, y el ser humano ya había sido hallado culpable por causa del pecado, porque el pecado mató al ser humano. El juicio se hizo y lamentablemente el ser humano fue hallado culpable y Jesús muere. La razón por la que Jesús resucita es porque no resucita como Jesús, sino que resucita como Cristo, como Jesucristo. Porque después de 3 días, la muerte, la exigencia de Dios, la exigencia de la justicia divina, encuentran en Jesús, representando a los seres humanos, representa a cualquier ser humano, hombre o mujer. Jesús me representó a mí en la cruz. John Jairo Soto, culpable. Pecó, merece la muerte, es lo que decía la ley. Pero una vez que él paga el precio por todos, la muerte misma quiere también condenar al propio Jesús y se encuentra con algo que nunca le había pasado. No podía retener a Jesús, porque Jesús no tenía pecado. Al tercer día resucita de los muertos como Jesucristo, el Hijo de Dios. Algo que el Espíritu Santo convence al mundo. Oído, la iglesia no lo ha logrado. La iglesia lo que ha convencido a las personas, incluso a la misma iglesia y al mundo, es de que de pronto nos rajamos más adelante, dándole muy poco valor al sacrificio de Jesús, quitándole la eficacia a la sangre de Cristo.
haciendo afrenta al Espíritu Santo de Dios, que es lo que dice el libro de Hebreos. Porque la enseñanza de la iglesia es, aunque seas cristiano, aunque vivas para Dios, aunque recibas al Señor, aunque te bautices y hagas todo, aún así te puedes perder. Es decir, la enseñanza de la iglesia no le asegura a ninguna persona la salvación. Es casi una perdedera de tiempo estar en la iglesia, porque de todas maneras depende del comportamiento, y hay que decirlo, y es justo, que hay muchas personas que no están en la iglesia y tienen mejor comportamiento que la gente que está en la iglesia. Entonces esa gente sin estar en la iglesia ya es salva. El Evangelio de Cristo lo que te dice es que el hombre pecador moría por causa del pecado, pero que en Cristo Él pagó el precio, la demanda, se hizo el juicio, salimos pecadores, morimos, pero Romanos capítulo 6 dice algo que es maravilloso. Dice, en Cristo, en Jesús, morimos, pero en Él también resucitamos. Entonces, ahí tocamos otro tema importante, que lo ampliaremos después, que es el de la resurrección. Que seguimos esperando que algún día nos morimos y que algún día van a levantarse millones de personas de las tumbas. Y mire, en Cristo Jesús, usted ya murió al pecado, el pecado nos mató, pero en Cristo Jesús ya resucitamos a una vida nueva. Por eso es que nosotros hemos nacido de nuevo. Estábamos muertos por causa del pecado, se nos hizo el juicio, estábamos muertos, separados de Dios, pero en Cristo hemos resucitado a una vida totalmente nueva. ¿Qué tres cosas nos convence el Espíritu Santo ahora que está en el mundo? Número uno, de pecado, porque ya creemos. Número dos, de justicia, por cuanto aceptamos que la muerte y la sangre del Señor y su resurrección son más que suficientes, porque así lo dice Dios, para que seamos salvos y seamos hijos de Dios. Y de juicio, por cuanto aceptamos que ya el juicio se le hizo a Él en representación nuestra, que fue hallado culpable, por eso tuvo que morir, pero al resucitar nos resucitó con Él y nos dio vida a todos. La fe cristiana, la fe del Evangelio de Cristo, la fe del Nuevo Pacto te dice esto: cree en el Señor en vida, acepta al Señor en vida y ya eres salvo. Si tienes mal comportamiento, tendrás consecuencias a nivel natural, humano, si te comportas mal. Si vives correctamente y aparte de eso, con la gracia y el favor de Dios, tendrás bendición porque ya eres bendecido. Y una vez que mueras en lo natural, no tienes que esperar que algún día se te haga un juicio, porque la fe del Evangelio de Cristo te dice que ya eres salvo, que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Aún más, se te notifica que estabas escrito allí desde antes de la fundación del mundo, lo cual quiere decir es que siempre fuiste salvo, sino que no lo sabíamos. Y al no saberlo y al pensar que éramos pecadores, nos conducíamos como pecadores, vivíamos como pecadores y bueno, el pecado, la religión y la iglesia y todo eso se aprovecharon de eso para tenernos esclavos. Cristo nos ha hecho verdaderamente libre. Si abrazas a Cristo, si abrazas el Evangelio del Nuevo Pacto, si abrazas la gracia, no tienes que estar esperando un juicio algún día para ver si eres salvo. Hoy yo puedo decirte con la autoridad que da la palabra de Dios y el hecho de que Cristo murió y resucitó, que ya eres salvo, que no tienes que ir a tener juicios, que cuando mueras en lo natural, te quedarás en el Espíritu donde ya estás. ¿Y sabe dónde estás sentado ya? Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Qué triste es pensar que según la enseñanza de la iglesia tradicional, aunque ya estás sentado, porque ellos dicen también lo mismo que digo yo, que ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, muy probablemente te van a sacar de allá después para mandarte al infierno, separado de Dios, porque tus actos humanos en vida no te alcanzaron a cubrir el 100% de la demanda de la justicia divina. Eso es atrevimiento, eso es un descaro y eso es tomar en vano el sacrificio del Señor. Y aparte de eso, déjame decírtelo con toda franqueza, esos son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Y lamentablemente, no lo digo tanto por el pueblo, sino por quienes están detrás de los púlpitos. Hay miles de enemigos de la cruz de Cristo detrás de un púlpito con una Biblia en la mano, condenando a aquellos que Dios ya salvó. Eres un bendecido con toda bendición. Eres un hijo de Dios. Vive en libertad.
No vivas desordenadamente, vive en la libertad de los hijos de Dios. No uses este conocimiento para ir a hacer y deshacer, porque aunque seas salvo en el espíritu, aunque tu alma esté en Dios, si haces y deshaces, tendrás consecuencias humanas y el alma se verá afectada también en la humanidad. Como eres inteligente y no estás buscando a Dios para vivir mal, ni estás ahí sentado escuchándome porque quieres hacer lo que no conviene, pues como tienes inteligencia espiritual, sigue haciendo bien, sigue sembrando bien, sigue haciendo todo lo que tienes que hacer como una persona buena en este mundo y con el favor de Dios. Tienes puertas abiertas para hacer muchas cosas y alcanzar muchas cosas porque Dios está contigo. Tienes al Espíritu Santo, eres un bendecido. Mira, el Espíritu Santo no te lo da ninguna iglesia. El Espíritu Santo no te lo da ninguna persona. El Espíritu Santo no le pertenece a una comunidad. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien te bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que te bautiza. Yo no te puedo bautizar con el Espíritu Santo. Yo no te puedo dar aceite para bautizarte con el Espíritu Santo. Yo no te puedo pasar mi chaqueta o mi camisa para que recibas el Espíritu Santo. No puedo hacerlo. Yo no te puedo llevar a un retiro para que recibas al Espíritu Santo. Es Cristo quien te bautiza o te sumerge o te introduce o te llena o te cubre con el Espíritu Santo, que es el mismo en espíritu. El que te cubre es Él, no el hombre. Te declaro reinando en vida. Vamos a hacer una acción de gracias a Dios. Padre, en esta noche, alabo tu nombre por la grandeza del plan que trazaste para cada uno de nosotros, por incluirnos en ese plan. Gracias, porque qué privilegio tan grande y qué cambio tan extraordinario tuvo el nuevo pacto, que en vida nos aseguras estas verdades eternas y espirituales, verdades que tienen alcances más allá del umbral de la muerte. Qué confianza en vida vivir para ti y cuando sea necesario partir, hacerlo con la tranquilidad en nuestro corazón, que nuestra alma reposa en ti y que nuestro espíritu te pertenece y que nada lo podrá cambiar, porque el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Eterna salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Oro para que el entendimiento de mis amados bendecidos que me escuchan, ese entendimiento sea más claro cada día. La luz del conocimiento de Cristo nos alcance cada día y para que el entendimiento de miles y millones de personas sea alumbrado con la luz del Evangelio de Cristo. Señor, gracias porque somos bendecidos. Gracias por la salud, por la vida, por la abundancia. Gracias por las riquezas espirituales y gracias por todas las riquezas y todos los beneficios de tipo natural que nos da el Evangelio de Cristo. La gracia y la paz sea sobre cada uno. Amén, amén y amén. Bendecidos con toda bendición. Les ha hablado John Jairo Soto.